Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que hemos creado para compartir todo lo que tiene que ver con el área tributaria, contable, financiera, que llamamos Informa Webinars. Gracias a todos por asistir y por estar pendientes de nuestras invitaciones. Les comento, mi nombre es Alejandro Padilla y voy a ser el moderador del día de hoy. Vamos a estar abordando la temática de la norma internacional de contabilidad 36 sobre el deterioro del valor de los activos. Y como es costumbre, nos va a acompañar el día de hoy el doctor Fernando Torres. En este espacio vamos a cubrir la agenda que ven proyectada en pantalla, comenzando desde los objetivos de esta norma, pasando por cada uno de los puntos que ven en la lámina. Y al final vamos a tener un ejemplo con una empresa chilena y vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas, todo dentro de un lapso de tiempo que tenemos estimado de 60 minutos. ¿Sí? Este espacio se crea junto con dos productos que son de Grupo Informa. El primero de ellos es Inet ERP, que es el software ERP de las empresas medianas para sus soluciones empresariales, bien sea en la nube o in situ, un software con el respaldo de Informa, 45 años de experiencia y en el mercado chileno implementando soluciones financieros contables, y Ubigo, que es el software 100% web para contadores y estudios contables, que también es patrocinante de este espacio, y una asociación con Alianza CAP. Son especialistas en todo lo que tiene que ver con capacitación, en términos de recursos humanos, contabilidad, el área financiera, organizaciones sin fines de lucro y todo lo que está asociado a la capacitación del personal de las empresas, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a dar inicio al webinar. Un pequeño recordatorio que van a poder efectuar sus preguntas. Arriba, en la aplicación de Microsoft Teams, tienen unas burbujitas, una de color azul que tiene un signo de interrogación. Ahí van a poder apretar para que se despliegue la ventana a mano derecha y ahí van a hacer sus preguntas cuando demos inicio a la sesión. Simplemente se les va a abrir una caja, nos hacen llegar la pregunta y se las vamos a responder en línea. Perfecto. Y parte de la dinámica que hemos implementado es que siempre nos gusta darles a las personas que asisten un premio por difundir el conocimiento y por compartir la experiencia, y eso vamos a hacer con la entrega de estos libros también del profesor Fernando Torres, que tiene que ver con la implementación del NIF para pymes. Al final le estaremos dando las indicaciones para ese concurso. Sin más preámbulo, invito al doctor Fernando Torres Cárdenas. Como saben, es magíster en planificación y en gestión tributaria, postítulo en legislación tributaria, ingeniero comercial y relator en diversas universidades del país. Por favor, doctor Fernando, ¿se encuentra por ahí? Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Aquí estamos nuevamente en este espacio y bueno, gracias por esta alianza que hemos formado. Hay mucha gente que está aprendiendo cosas nuevas dentro del mundo tributario y contable. Y bueno, gracias por esta nueva oportunidad que nos juntamos. Todo suyo, doctor Fernando, los micrófonos y la pantalla. Perfecto. Vamos entonces. Comparte su material para que todos puedan visualizarlo. Muy bien. Estimados participantes, bienvenidos a este cursillo, ¿no es cierto?, de la NIC 36, deterioro de valor de los activos, y en la sección 27 nosotros tenemos en NIF para PYME esta norma internacional contable. Les quiero recordar, ¿no es cierto?, que la NIF para PYME está en el Boletín Técnico 81 y 82, emitido en diciembre del 2010,
por el Colegio de Contadores de Chile, donde señala la obligatoriedad de llevar estado financiero de acuerdo a NIF para PYME a todas aquellas entidades que no tienen obligación de presentar estados financieros al público. Entonces, desde ahí, a contar del 1 de enero del 2013, ¿no? Estos boletines técnicos señalan la obligatoriedad. Entonces, estamos haciendo en este año 2020 un partido, ¿no es cierto?, que terminará en diciembre, de normas internacionales contables de acuerdo a esta sigla, IFRS, con distintos temas. Así que quedan todos invitados. El deterioro de valor de activos. Esta NIC, ¿no es cierto?, trata de reconocer ciertos activos que están en los estados financieros y estos deben ser medidos al inicio de entrada a los estados financieros y al término de cada periodo contable. Entonces, cuando nosotros compramos un camión, nosotros conocemos como el precio de entrada, el valor de compra, el precio de adquisición. Pero cuando queremos construir sobre un terreno un galpón, tenemos el terreno y los materiales, la mano de obra, hasta que el galpón está en condiciones de ser utilizado para la producción de productos o servicios. Entonces, ¿cuál es el precio el costo inicial del activo? Y una vez que definimos el costo inicial del activo, nosotros lo utilizamos. Entonces, al término del periodo, esta norma, la NIF 36 o sección 27 en NIF para PYME, exige medirlo. Entonces, y ver si se encuentra deterioro. Para que haya deterioro, la misma norma contable señala de que habrá deterioro cuando el activo, ¿no es cierto?, su valor contable, su valor libro, esté más alto que el valor de mercado. Si es así, entonces se reconoce un deterioro de valor del activo. Y este deterioro de valor, entonces, tiene un efecto en resultado. Entonces, y su tratamiento contable, entonces, será, ¿no es cierto?, la norma señala una cuenta de resultados, pérdida por deterioro de valor del activo, contra, ¿no es cierto?, una cuenta complementaria de activo denominada deterioro acumulado de activo. Entonces, ese deterioro acumulado del activo viene después, ¿no es cierto?, de la depreciación acumulada del activo. Entonces, nosotros, por años, nuestros activos no monetarios los depreciábamos y entonces lo que teníamos era el valor de adquisición menos su depreciación acumulada y eso nos daba un valor libre. Hoy día a eso le tenemos que agregar este deterioro acumulado del activo. Y finalmente tenemos el valor bruto del activo, su depreciación acumulada y su deterioro acumulado del activo. Y ahí, entonces, esas diferencias nos va a dar el valor libre del activo. Ese es el asunto, que este activo, cada periodo después de su uso, será sometido a este test de deterioro. Esa es la razón de esta norma. Entonces, piensen ustedes ahora en la etapa, ¿no?, en este periodo 2020 con el tema de la pandemia, COVID-19. Ustedes han leído los medios, han escuchado en las noticias, donde tenemos grandes empresas que hace un tiempo atrás tenían gran valor contable, valor financiero, valor de mercado, y hoy día no lo es. Hoy día tienen un problema de desvalorización. Entonces, producto de los riesgos, ¿no es cierto?, de salud,
y es la razón por qué las personas no se trasladan de un sector a otro y no hacen uso de la línea aérea para movilizarse. Entonces, todos estos activos en una entidad, ¿no es cierto?, al no generar flujo, entonces generan gastos, ¿no es cierto?, producto del arrendamiento, de la ocupación de la loza, ¿no es cierto?, pagos, remuneraciones obligatorios, aun cuando estén sin movimiento los aviones. ¿Por qué? Porque son obligaciones contractuales. Entonces, es evidente que hay un deterioro, pero es por un caso, ¿no es cierto?, de pandemia. Bueno, esta NIC 36 considera, ¿no es cierto?, factores que inciden en el deterioro de valor de algunos activos que están dentro de la organización. Y hay que medirlos periódicamente. Entonces, el objetivo de esta NIF 36 o sección 27 en NIF para PYME, el objetivo consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Esto es lo que yo señalé al inicio. El valor libro, ¿no es cierto?, si está en 100 y el valor razonable está en 80, entonces esta norma exige que este activo quede en 80 y se reconocerá entonces en resultado la diferencia, que son 20, y se contabilizará entonces pérdida por deterioro de valor del activo 20 contra una cuenta que se llama deterioro acumulado del activo 20. Entonces, y esos ajustes, ¿no es cierto?, se hacen periodo a periodo. Ahora, como ustedes se manejan en el tema contable y en el tema tributario, por supuesto que si van al tema en el estado de resultados, ustedes van a encontrar una cuenta que se llama pérdida por deterioro de valor del activo, rebajando las ganancias del periodo o aumentando las pérdidas, nadie sabe, ¿no es cierto? Entonces, en la renta líquida usted va a tener que agregar esa pérdida por deterioro. ¿Por qué? Porque es una medición financiera, no es un efecto aceptado en la ley tributaria. Entonces, en definitiva, hoy día los balances que son NIF están, ¿no es cierto?, incorporados a todas estas mediciones que tienen efecto en resultados, positivo o negativo, y usted en renta líquida tiene que hacer esos ajustes para determinar una base imponible correcta. Más adelante, en el futuro, una vez que pasemos todas estas materias, yo los invito a estar atentos a estos webinars, porque vamos a ver los efectos tributarios, ¿no es cierto?, de la NIF. Por lo tanto, todos los ajustes, vamos a ver todos los ajustes en renta líquida, tanto agregados como disminuidos. ¿Ya? Entonces, pero lo primero es estos conceptos teóricos que ustedes lo tienen que saber. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se puede recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Entonces, el importe en libro es el monto, la cantidad que está en contabilidad. Si este fuera el caso, entonces el activo se presentaría como deteriorado. Y la norma exige que la cantidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. Entonces piensen en eso, en el estado de resultados tenemos una cuenta de gasto por deterioro de valor del activo. Y en el activo, ¿no es cierto?, tenemos una cuenta complementaria que se denomina deterioro acumulado del activo. Entonces, es con saldo acreedor. Entonces, estos valores son los que nosotros tenemos que controlar y además revelar. En la norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. Entonces, hay ciertos deterioros de valor del activo que se pueden recuperar. En este caso, el deterioro es 20
y se podría recuperar este activo, ¿no es cierto?, en el producto de una medición futura, se puede recuperar. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 20 puede quedar en cero, ¿no es cierto?, y la diferencia, ¿no es cierto?, elimino este deterioro acumulado y nuevamente el efecto tendrá efecto en resultado, pero ahora con un saldo acreedor. Y así entonces, el activo, el deterioro de valor de activo se va a recuperar hasta el valor libre del activo, como si este nunca se hubiera deteriorado. Entonces, al final el activo va a quedar como estaba antes, ¿no es cierto? Va a quedar al valor libre sin deterioro. La NIF 36. Entonces, el alcance que tiene, aplicable a activos o unidades generadoras de efectivo, diferente a la NIF 2, que son los inventarios, contrato de construcción, NIC 11, que hoy día, ¿no es cierto?, es la NIF 15, impuestos diferidos, que es la NIC 12, los impuestos diferidos o impuestos a la ganancia está en la NIC 2. Activos, beneficio personal, NIC 19, financiero, la NIC 39, activo financiero, terreno y edificio, NIC 40, y activos biológicos, NIC 41. ¿Qué quiere decir? Que en ninguna de estas normas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la NIC 36, el deterioro de valor transita o no se utiliza para medir los activos. La NIC 36 en ninguna de estas normas, ¿no es cierto?, se utiliza para medir los activos, para detectar deterioro. No se usa en esta. En cambio, en la sección 27, la NIC 2, inventario, yo necesito, ¿no es cierto?, medir las existencias y ver si tiene deterioro. Entonces, la pregunta es, ¿dónde entonces la NIC 36 en los activos necesito medir aquellos, ¿no es cierto?, que generan flujo? Entonces, la NIC 36, la norma, dice, ¿no es cierto?, que la debo utilizar en la NIC 27, que son los estados financieros consolidados y separados, la NIC 28, inversiones en entidades asociadas, y en la NIF 11, acuerdos conjuntos. Así comienza señalando la NIF 36 que en esas tres normas necesito usar la NIF 36, es decir, medir los activos de acuerdo a esta norma. ¿Y por dónde transita la NIF 36 en forma voluntaria? Es decir, debo ir a buscar estos activos para ser medido, ¿no es cierto?, aplicar el test de deterioro de acuerdo a la NIF 36. En propiedades, planta y equipo. En las propiedades, planta y equipo, eso está, ¿no es cierto?, en la NIC 16. Goodwill, eso lo va a encontrar usted en la NIF 3, combinación de negocio, y también lo va a encontrar en los activos intangibles, NIC 38. Entonces, el goodwill, usted lo va a encontrar en la NIF 3, combinación de negocio, y también lo va a encontrar en la NIF 38, que sería activo intangible. Inversiones en subsidiaria, ¿no es cierto?, inversiones en coligada y joint venture. Bueno, en todas esas normas usted va, de alguna manera, tiene que aplicar la NIF 36, buscando deterioro de valor de los activos. Algunas definiciones que tiene la normativa son, y que nosotros debemos saber interpretarla correctamente, el monto recuperable. Dice que el monto recuperable es el valor de venta neto o el valor de uso de un activo generador de efectivo. ¿Cuál utilizamos? El monto mayor. Ahora, el valor de venta neto, si usted es más entendido en la materia, va a entender que es el valor razonable menos el costo de vender. Y el valor de uso es el valor presente de los flujos futuros que genera este activo. Entonces, ¿cuál voy a necesitar yo para ver si tiene deterioro el activo? El monto mayor.
de uno de los dos. Bueno, el valor de uso es el valor actual de los flujos futuros, es decir, el valor presente. Entonces usted sabe la ecuación del valor presente, que es igual al valor, ¿no es cierto? El valor actual va a ser igual al valor futuro o los flujos futuros que este genera, a la sumatoria de los flujos futuros que este genera, dividido, ¿no es cierto?, por 1 más la tasa de interés elevado al periodo correspondiente. El valor neto de venta, ¿no es cierto?, va a ser el monto obtenible por la venta del activo efectuada en una transacción de libre mercado, deducido los costos de enajenación. Esto es, si usted vende una propiedad a través de un corredor de propiedades, usted sabe que el valor de venta de eso va a tener que pagar el 2% al corredor. Entonces el valor de venta neto va a ser el precio de venta menos la comisión del corredor. Y los costos de enajenación en este caso sería el 2% del corredor. Identificación. El valor en libro del activo exceda a su importe recuperable, ¿no es cierto? Si tenemos que el valor libre excede a su importe recuperable, entonces tenemos deterioro. Dice, por lo menos, al cierre del ejercicio económico se debe, ¿no es cierto?, valuar el bien si hay indicios de desvalorización. Entonces, hay las empresas que trazan en bolsa, por ejemplo, ellos emiten estados financieros cada 3 meses. Por lo tanto, ellos tienen que buscar una forma de medición de activos. Ellos lo pueden hacer una vez al año, ¿no es cierto? Será política, o lo harán cada 3 meses. Eso lo definen el CEO contable, ¿no es cierto?, de esa entidad. Y por supuesto que la vida útil será revisada y ajustada. Si una entidad detecta que hay activos que tienen deterioros permanentes, probablemente el activo tendrá que darse de baja, ¿cierto? Indicios de desvalorización. Si existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse deteriorado, la empresa considerará, ¿no es cierto?, como un mínimo las fuentes de información externas e internas. Entonces, una fuente externa, como yo les explicaba, la pandemia es un problema que generó mucho daño a muchas organizaciones empresariales exitosas hasta esa fecha. Y después se han visto deteriorados. ¿Por qué? Porque vale menos. ¿Y por qué vale menos? Bueno, porque los activos no generan el flujo que antes generaban. ¿Por qué? Porque no están siendo utilizados. Entonces, al no ser utilizados, no generan flujo, ingreso, ¿no es cierto? Y al no generar ingreso, no hay utilidad, y al no haber utilidad, no hay pago de impuestos, no hay pago de dividendos, no hay pago de bonos, ¿no es cierto?, convenidos con los trabajadores, y no hay gratificación convenido con los trabajadores. Entonces, claro, y eso, el resumen de eso genera un deterioro. Entonces la gente, al valer menos las acciones, muchos que no creen en el futuro, venden sus acciones, y otros que tienen liquidez y piensan que esto se va a recuperar, entonces compran una acción barata, esperando que esta en el tiempo pueda recuperar su valor inicial. Así, entonces, podemos decir que tenemos fuentes externas y, ¿no es cierto?, donde señala disminución considerable del valor de mercado. Ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, cómo el valor, ¿no es cierto?, después de tener mucho dinero, al final tengo $1. Entonces, eso es lo que le pasa a Latam, por ejemplo, que ha tenido que pedir ayuda a cada país donde se encuentra para financiar sus, ¿no es cierto?, sus obligaciones, esperando flujos futuros, es decir, esperando una normalidad que le permita entonces iniciar y usar sus aviones, ¿no es cierto?, para que este genere flujos. Y con eso pagar las deudas, ¿no es cierto?, y volver a la normalidad, que sería
el pago del impuesto, el pago de las remuneraciones, el pago de las utilidades, de las gratificaciones, el pago de dividendos, etc. Cambios desfavorables para la empresa, como fuente externa, la tecnología, aspectos comerciales, económicos, legales, ¿no es cierto? Bueno, hoy día vemos lo tecnológico, ¿no es cierto? Producto de la pandemia, estamos todos juntos en este webinar, ¿no es cierto? Hemos forzosamente aprendido a utilizar Zoom y otros medios que cumplen la misma función. Entonces, pero hemos aprendido de manera forzosa. Incremento de las tasas de interés ocasionando una reducción en la tasa de descuento. Acuérdense que a la medida que aumenta la tasa, el flujo cae, ¿no es cierto? Entonces, y el valor, por tanto, el valor presente también cae. Entonces, también es una generación de menores flujos y señales de deterioro. Valor contable de los activos netos, mayor que valor de mercado de capitales. Fuente externa, ¿no es cierto?, de información. Los indicios, entonces, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente respecto a lo esperado por el paso del tiempo o por su uso normal. Pero, como hemos visto, una fuente externa ha dañado la economía del mundo y sus activos valen menos. Bueno, no olviden ustedes que todo lo que cae, sube, y todo lo que sube, cae. Todo esto sucede en la vida de un ser humano, a lo menos 4 veces. Por lo tanto, hemos visto, lo más probable es que no volvamos a ver el tema de la pandemia nuevamente y la caída de la economía producto de esto, no lo volvamos a ver durante mucho tiempo más. Pero también debemos recordar que hay otro tipo de pandemia, las crisis financieras en el 2008, no olviden eso. Y así sucesivamente hacia atrás, 1998, ¿no es cierto? Hemos visto la crisis asiática. Entonces, y así caminando hacia el pasado, vemos varias crisis financieras. La fuente interna de deterioro, la obsolescencia o daño físico del activo. Ustedes y yo hemos visto en nuestras empresas cómo los activos se deterioran. El escritorio ya no cumple, la silla ya no está a los tiempos actuales. La misma, ¿no es cierto?, internet que nosotros comprábamos, nos dimos cuenta que no entrega toda la potencia que nosotros comprábamos y es la razón por qué no funciona velozmente. Entonces, hemos descubierto mucho internamente de que hay activos que están deteriorados, software que no funcionan, ¿no es cierto?, que no se adaptan a los tiempos actuales. Entonces vamos adquiriendo nuevos software que sí incorporan nuevas aplicaciones y códigos, ¿no es cierto?, que permiten trabajar mejor. Rendimiento económico menor al previsto, ¿no es cierto? También, si un activo está dañado, obviamente que los flujos no son los mismos como si estuviera nuevo el activo. Entonces, hay una caída importante de flujo. Cambios ocurridos o ocurrirán sobre la forma de utilización del activo. Que esté ocioso, ¿no es cierto?, que nadie lo use, un activo que no se usa, no genera flujo, son indicios de deterioro. Entonces, en el estado financiero podría tener que darse de baja. Un activo que yo no uso, son flujos que no llegan, y entonces no cumple la definición de un activo generador de flujo. Plan de discontinuidad en la actividad que participa. Bueno, lo mejor es el Transantiago. El Transantiago tiene una flota antigua y una flota nueva. Y todos sabíamos que lo que se estaba utilizando ya que rato era como para hacer, ¿no es cierto?, una nueva compra de vehículos, cosa que el público, que es el consumidor, estuviera satisfecho. Si el automóvil no se gotea, ¿no es cierto?, cuando llueve, la gente se mojaba en los días de lluvia
o el viento, ¿no es cierto?, etcétera, entonces genera insatisfacción en el consumidor. Bueno, hoy día tenemos dos flotas, una que tiende a desaparecer y la otra que tiende a incorporarse. Eso hace entonces que los primeros estén deteriorados definitivamente y los segundos están recién siendo utilizados y veremos la satisfacción del cliente más adelante con respecto al uso de estos bienes. Fuente interna de información, entonces, indicio, se dispone de evidencia respecto al cese de la demanda de los productos de fábrica determinados activos fijos. Entonces, o disminución sustancial de requerimiento de servicio por mejora tecnológica. Entonces, tenemos fuente interna y externa, donde podemos detectar indicios de deterioro de cierto grupo de activos. Acá, ¿no es cierto?, tenemos una presentación donde encontramos el importe recuperable, ¿no es cierto?, un poco lo que representa la teoría que vimos más en la primera lámina, mayor que el valor del libro. El efecto, no hay pérdida, dice. Si yo tengo un impuesto recuperable, ¿no es cierto?, mayor que el valor del libro, entonces quiere decir que no hay deterioro de valor. Si yo tengo un impuesto recuperable menor que el valor libro, claramente el valor libro quiere decir que está más alto que el valor recuperable. Entonces, claramente ahí en la segunda situación, tengo una pérdida. En la primera situación, ¿qué hago contablemente? Nada, porque no hay deterioro. En la segunda situación, ¿qué hago? Registrar la pérdida por deterioro de valor del activo. Entonces, el deterioro, esto se puede extraer de la NIF 36, en el cual se expone el procedimiento para una determinada empresa proceda a comprobar que el valor contable de sus activos no sea, ¿no es cierto?, por un importe superior al de su valor recuperable. Entonces, el valor recuperable es el valor si yo lo vendo, ¿cierto? El valor recuperable viene a representar el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. Entonces, el valor recuperable va a estar acá en función del valor razonable menos los costos de venta o su valor de uso. ¿No es cierto? El valor recuperable ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser de los dos? El monto, ¿no es cierto?, mayor. Con ese valor me voy a quedar y voy a reconocer el activo y será el saldo inicial para el periodo siguiente. Siempre en la presentación, ¿no es cierto?, los cuadros permiten de mejor manera visualizar lo que está narrado, ¿no es cierto?, en el texto. Entonces, el valor contable, si es mayor al valor recuperable, entonces tengo un deterioro. Y esto lo voy a reconocer en resultado. Y si el valor contable es menor al valor recuperable, no tengo ajuste. ¿Por qué? Porque no hay deterioro. Ahora, la fórmula, ¿no es cierto?, que nosotros podemos utilizar mucho, en Excel tenemos, ¿no es cierto?, el valor actual de los flujos futuros, siendo, ¿no es cierto?, el flujo de caja neto futuro y sería la tasa de descuento de este flujo, y por lo tanto todo traen a valor presente y entonces este valor presente sería el valor, ¿no es cierto?, recuperable. De la misma manera, ¿no es cierto?, tenemos importe en libro, ¿no es cierto? El importe en libro o el importe recuperable. Entonces, si tengo deterioro, ¿no es cierto?, el activo ha sido sufrido de deterioro de valor. Y su tratamiento contable, tal como ahí dice, ¿no es cierto?, será pérdida por deterioro de valor contra deterioro acumulado. Y esta cuenta de deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activo con saldo acreedor. Y por supuesto, esta es una cuenta de gastos. Como yo les decía, esta cuenta de pérdida por deterioro de valor del activo, estando en estado de resultado, está rebajando la utilidad o ganancia y usted en la renta líquida lo tiene que agregar, ¿no es cierto?, para poder eliminar el efecto en resultado. Le reitero que el valor de uso, ¿no es cierto?, es el valor presente del flujo que vimos acá, aquí. Ya, esta sería la fórmula que necesitamos utilizar para determinar el valor de uso. Esto.
Entonces, el valor razonable sería el precio de mercado, como que si yo el activo voy a venderlo, y a eso le rebajo una comisión de vender. Si la comisión de venta es 0, porque lo vendo yo sin comisión, bueno, ese será mi valor de mercado, eso lo comparo con el valor actual de los flujos futuros que genera el activo que quiero, ¿no es cierto?, disponer. Bueno, ¿cuál de los dos elijo? El monto mayor. Y ese valor entonces será su valor de comparación. El reverso de una pérdida por deterioro. El reverso, como yo les explicaba, de deterioro de valor, la norma también permite, ¿no es cierto?, reconocer un deterioro recuperado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que el valor libro del activo es 100, el valor libro del activo, es decir, viene precio de adquisición menos su depreciación acumulada, igual 100. Entonces, si yo tengo un activo que lo voy a medir para ver si hay deterioro, voy al valor de mercado y el valor de mercado me dice que es 80. Entonces, en ese caso, tengo un deterioro de valor de ¿cuánto? De 20. Y reconozco el deterioro. ¿Cómo lo reconozco? Como dice acá, ¿no es cierto? Dice pérdida por deterioro por 20, deterioro acumulado por 20. Perfecto. Pero al otro año yo voy a volver a medir, porque la norma me lo dice, tiene que medirlo periódicamente. El activo dice que vale 100, el valor de mercado. Y voy a mi balance y dice que vale 80. ¿No es cierto? 80. Entonces, ¿tengo deterioro de valor? No. ¿Qué es lo que tengo ahí? Una recuperación de deterioro. Entonces, esa recuperación de deterioro, ¿no es cierto?, dice, lo puedo recuperar hasta el valor libro del activo como si este nunca se hubiera deteriorado. Entonces, ¿puedo reconocer los 20 como deterioro? Sí, lo puedo reconocer. Entonces, hay reverso, ¿no es cierto?, el deterioro acumulado, ¿vale? Reverso el deterioro acumulado aquí, contra una cuenta de resultado ingreso. No se olvide que estamos al año siguiente. Entonces, al año siguiente yo voy a reconocer este deterioro acumulado que tenía saldo acreedor. Ahora lo elimino por 20 y reverso esto y reconozco en resultado los 20. Entonces, ¿en cuánto me queda el activo? Ahora el activo vuelve a su precio normal, que sería 100. Lo mismo, si el mismo ejemplo, pero un poquito más adelante. En el año 3, entonces, el activo lo mido y vale 120. ¿Y en cuánto está mi activo en la contabilidad? En 100. ¿Qué hago? Nada, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué no hago nada? Porque el activo, ¿no es cierto?, no tiene deterioro. No puedo reconocer ese mayor valor porque lo que ando buscando yo son deterioros, no mayores valores del activo. Si hay deterioro, lo reconozco en resultado. Si no tiene deterioro, si al año siguiente se recupera, lo voy a recuperar hasta el valor deteriorado. No más que eso. Entonces, eso es como lo que nosotros debemos saber en contabilidad, tanto en la NIF Full como en la NIC sección 27, NIF para PYME. Debemos saberlo. ¿Por qué? Porque son ajustes a la contabilidad y que sí tienen efecto en resultados y, por supuesto, a los que les gusta y hacen la pega contable y tributaria, tienen ajustes en la renta líquida. Entonces, la reversión de una pérdida por deterioro del valor de un activo se reconocerá como un ingreso inmediato en la cuenta de resultados, a menos que dicho valor se contabilice por su valor revalorizado siguiendo otra norma. Eso tiene que ver con la NIF 16, por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, la norma habla de dos tratamientos posibles, con efecto en resultado o con efecto en patrimonio. Bueno, cualquier reversión de la pérdida por deterioro del valor de un activo previamente revalorizado se tratará como un aumento de la revalorización en aplicación de otra norma. Por ejemplo, la NIF 16. Al cierre de cada ejercicio se debe evaluar si una pérdida por deterioro de activo distinto a goodwill registrada en el pasado ha desaparecido o disminuido. Entonces, dicha pérdida se puede reversar solo si ha habido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor de recuperación del activo. Y dijimos que el reverso de la pérdida por deterioro se debe reconocer contra el resultado, salvo que se trate de activos contabilizados a fair value,
¿no es cierto?, en cuyo caso el reverso se abona a la reserva de valuación, ¿no es cierto? Estamos hablando de la NIF 16, propiedades, planta y equipo. Después, el reverso de una pérdida, ¿no es cierto?, de una unidad generadora de efectivo, cash generates unit, ¿no es cierto?, se divide a los activos de la unidad distinta del goodwill en forma proporcional a su valor de libro. Entonces, el reverso de una pérdida por deterioro lo contabilizamos de esta forma. Eliminamos el deterioro acumulado, ¿no es cierto?, de acuerdo al monto, por supuesto, o rebajamos el deterioro acumulado y reconocemos el ingreso con saldo acreedor, ¿no es cierto?, y la cuenta sería reverso, pérdida por deterioro. Entonces, el deterioro de valor busca, ¿no es cierto?, deterioro en algunos activos. Acuérdense, propiedades, planta y equipo, el goodwill, ¿no es cierto?, de acuerdo a la NIF 3, combinación de negocios, NIF 38, activos intangibles. En esos activos busca deterioro de valor, ¿no es cierto? Y entonces estos deterioros se pueden recuperar y se recuperará hasta el valor libre del activo como si este nunca se hubiera deteriorado. Entonces, si nosotros hubiéramos tratado, ¿no es cierto?, de alguna manera el superávit de reevaluación de acuerdo a la NIF 16, el registro contable sería, ¿no es cierto?, superávit por reevaluación, que es una cuenta patrimonial, y, ¿no es cierto?, deterioro acumulado, que es una cuenta complementaria de activos. Esto pasa cuando nosotros tenemos como política en un activo, ¿no es cierto?, inmovilizado, medirlo a valor razonable. La norma dice que al término del periodo, si hay una plusvalía, esa plusvalía se reconocerá como activo contra una partida que se llama superávit por reevaluación, siendo una partida de patrimonio. Entonces, si esto se reversa, se reconocería contablemente de esta forma. Reverso de la pérdida. Entonces, la información a revelar. La información a revelar está, ¿no es cierto?, normada en la NIF 36. Al final, ¿no es cierto?, siempre la norma tiene una estructura, como lo hemos conversado anteriormente, donde tenemos su objetivo, tenemos sus alcances, definiciones, criterios de reconocimiento y revelación, ¿no es cierto? Los criterios de reconocimiento son al inicio y al cierre de cada periodo contable. Y después tenemos información a revelar o desglose. En algunos casos también lo prescribe la norma. Entonces, información a revelar, imagínense usted en el balance, en nota, estamos en el grupo de activos, grupo A, B, C muestran deterioro. Grupo C, D, E, cero deterioro. Entonces hay algunos que se deterioran, otros no se deterioran. ¿Por qué? Porque la política de la empresa podría tener grupos de activos que buscan deterioro y grupos de activos que buscan reavalúo. Entonces, por supuesto que hay una diferencia entre uno y otro. Otros buscan deterioro, ¿no es cierto?, del activo, y otros buscan, ¿no es cierto?, reavalúo. Pero hoy día con la pandemia, ¿no es cierto?, hay muchos activos que antes se revalorizaban y hoy día no se revalorizan, ¿no es cierto? Han tenido una merma importante y lo más probable es que se mantengan durante mucho tiempo a un valor mermado. Ejemplo de eso, todos los bienes raíces que están alrededor de la Plaza Baquedano, ¿no es cierto? Todo eso, negocios, si usted quería instalar un café, un restaurante en esa cuadra, digamos, probablemente si lo pone a la venta no lo va a poder vender tan fácilmente. ¿Por qué? Porque hay indicios de deterioro. Entonces, pero también, ¿no es cierto?, hay otro grupo de activos que se revalorizan. Por ejemplo, en esta situación actual, hay muchos activos, hay mucha producción, ¿no es cierto?, de temas de salud. Los mismos, ¿no es cierto?, estas máquinas que permiten, ¿no es cierto?, mantener con vida a personas que en su organismo no pueden respirar, ¿no es cierto?,
tenemos máquinas que les permiten mejorar ese, o llevarle oxígeno a los pulmones. Bueno, también hay pintura. En Temuco hay una empresa productora hace años de pinturas con nanopartículas de cobre. Bueno, hoy día se explotó, digamos, el valor comercial de esa fábrica porque ellos tenían patentado la fórmula de la pintura con nanopartículas de cobre. ¿Por qué? Porque se descubrió que el nanopartículas de cobre, ¿no es cierto?, la pintura, a través de la pintura permite, ¿no es cierto?, eliminar todos estos virus que se pegan en las murallas. Entonces hoy día hay una producción por años que ya está vendido. Entonces han tenido que ir al mundo a negociar para que se produzca en la otra parte del mundo, y es como la Coca-Cola, ¿no es cierto? El monopolio de la fórmula estaba en un lugar, hoy día la Coca-Cola la tenemos en todas partes. Se produce en cada país la Coca-Cola con la fórmula, y se cuida la fórmula, se protege, pero la venta va a generar un retorno, ¿no es cierto?, al dueño de la fórmula. Entonces, todos ganan, win-win. Entonces, todo aquello que tenía un valor hoy día puede haberse valorizado muchísimo, como también puede haberse desvalorizado. Hoy día estamos en la NIF 36 y estamos hablando entonces de activos que se han desvalorizado. Ejemplo de Socobesa, por ejemplo. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo de Socobesa, o un relato, ¿no es cierto?, de pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros. Y aquí señala lo mismo que hemos hablado, ¿no es cierto? Los activos que tienen una vida útil e indefinida no están sujetos a amortización, se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro de valor. Acá el importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el monto, el mayor de los dos. Ya lo hemos visto. Entonces, como ven ustedes, las empresas logran trasladar estos conocimientos a su estado financiero. ¿Para quién? Para el inversionista, para el que lee los estados financieros. Entonces, conclusión, esté alerta a los indicadores de deterioro, los flujos de caja son antes de impuestos, el flujo de caja cubre el remanente de vida útil de los activos, la tasa de descuento debe ser ajustada, ¿no es cierto?, por riesgo e independencia de la estructura de capital, y las discusiones deben explicar qué, por qué y la tasa de descuento utilizada. Ustedes ven que con todos los problemas que tenemos hoy, el dinero siempre es necesario. Bueno, algunas preguntas que yo les traje aquí son, ¿no es cierto?, ¿cuál de los siguientes activos se encuentra dentro del activo de aplicación de la NIF 36? De estas 4 alternativas, vemos que es propiedades, planta y equipo. Después, ¿cuál es la más adecuada definición del valor de uso? De estas 4 alternativas, vemos que es la letra D, el valor actual de los flujos de cajas derivados de la utilización de los activos y su disposición. Y finalmente, ¿no es cierto?, de acuerdo con la NIF 36, ¿cuál es la conclusión más adecuada cuando el valor razonable menos los costos de vender no se puede determinar? Entonces decimos que el valor del activo no cambia. Bueno, espero que les haya gustado este webinar. Como ven, son los minutos escasos y ahora vamos a pasar a una pregunta y respuesta y yo trataré de ayudarles. Entonces, con ánimo, ¿no es cierto?, usted haga las preguntas. Todo esto después se lo vamos a responder por correo en forma más ordenadita. Vamos a seleccionar las mejores, las vamos a preparar y se las vamos a entregar. También estas preguntas, esta presentación, la empresa va a disponer para que quien lo necesite les pueda llegar. Mis correos están al final de la presentación, mi celular, y cualquier cosa no deje de preguntar. Entonces, aquí tenemos, ¿se enviará la presentación? La respuesta es sí. Por ejemplo, dicen, ¿cómo se determina un flujo de un vehículo, el flujo futuro? Bueno, es bien fácil la respuesta, porque si yo no tengo el vehículo, ¿no es cierto?, y lo necesito, bueno, el flujo alternativo sería un arrendamiento. Entonces, eso yo puedo
traerlo a valor presente a una tasa de descuento y ahí entonces tengo un flujo que me sirve para comparar. El deterioro de valor dice, ¿genera impuestos diferidos? Por supuesto que genera impuestos diferidos. Entonces, una parte va a ir al activo y otra parte va a ir al resultado, ¿ya? O va a rebajar el activo, va a rebajar el activo. Entonces, va a generar un activo por impuesto diferido. Si vendo el activo y tengo deterioro, debería reconocerlo al momento de la venta. Si tiene deterioro, ¿no es cierto?, cuando usted haga el ajuste, porque ya reconoce el deterioro, piense usted, el activo en menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado, va a tener un valor libro bastante ajustado por deterioro. Por lo tanto, si usted vende, después cuando venda, tiene que reversar ese deterioro acumulado y tiene que reversar esa depreciación acumulada y el activo. Y la diferencia va a ver si tiene pérdida o ganancia. En una consulta en general, ¿por qué si las NIF son obligatorias desde el 2009 para las pymes en Chile aún no se incorporan de manera plena? ¿No es cierto? Bueno, esto es por falta de desconocimiento y en algunos casos por nuestra cultura. No se olviden que no existe sanción, entonces, pero sí existe la obligación. Y ustedes entren a Google y van a buscar el Boletín Técnico 81 y dice obligatorio a contar del 1 de enero del 2013. Un boletín que tiene fecha, boletín técnico que tiene fecha diciembre del 2010, señala el 1 de enero a contar el 1 de enero del 2013, ustedes ya su estado financiero NIF para pyme. Existe la obligatoriedad. No hay sanción porque no hay ley que lo sancione. ¿Cómo se tiene que normalizar esto? Bueno, a través del tiempo han pasado 10 años, 7 años de la obligatoriedad y muchas empresas quedan hoy día por converger. Y otra, el costo, tiene su costo, ¿no? Una empresa que tiene años ya tiene que trasladar su activo y pasivo a nuevos valores de acuerdo a NIF y esos honorarios en algunos casos son bastante altos. Y también lo otro, el capital humano. Pocas personas saben cómo hacer la convergencia. Por eso que el libro que ustedes tienen ahí, NIF, Implementación NIF para PYME, es un libro que les permite a ustedes, en una guía, hay varios ejercicios ahí, es una guía cómo ustedes pueden trabajar la convergencia. Cuando se habla de que no se amortizan, quiere decir que no se aplica la depreciación financiera solo deterioro. No. Se busca el deterioro después que el activo usted lo haya depreciado. Siempre es así. Primero deprecio, tengo un valor libre, recién ahí yo puedo ver si busco deterioro. Y si tiene deterioro lo registro. Entonces el activo va a quedar a valor contable, a valor de adquisición, menos tu depreciación acumulada y menos el deterioro acumulado. Ese va a ser la presentación, ¿no es cierto?, o el registro del activo con esos datos. Entonces, si usted tiene acceso a ese activo, a esa información, a ese mayor, ¿no es cierto?, usted va a encontrar con que ese activo tiene depreciación acumulada y tiene deterioro acumulado. Por lo tanto, sí, primero deprecio, después busco deterioro. ¿Desde cuándo se aplica esta norma en los estados financieros? ¿Septiembre de 2020? No, esto es de el 1 de enero del 2013. Ya estamos, si no lo ha hecho nunca, bueno, hay que hablar con los dueños de la empresa, con el director y todo, y señalar lo que yo estoy diciendo, y buscar ayuda para hacer la convergencia. Porque quedarán fuera de licitaciones, quedarán fuera de todo, competencia, porque su estado financiero no están bajo la norma que Chile aceptó, ¿no es cierto?, llevar. Después dice, ¿cómo se determinan los flujos para un activo que participa en el negocio? Por ejemplo, una máquina en una empresa constructora. Claro, los flujos son una manera fácil, ¿no es cierto?, de saberlo. ¿Qué pasa si yo no tengo, ¿no es cierto?, no tengo la grúa, ¿no es cierto?, no tengo la máquina y la necesito? ¿Cuál sería la alternativa? Arrendarla. Entonces, ese sería el flujo. Ese flujo, arrendarla por un periodo, ¿no es cierto?, y ese periodo me da
el dato, tengo el flujo, tengo el periodo y me falta la tasa de interés. Todo eso lo traigo a valor presente y ahí tengo el valor actual del flujo del activo. Entonces, son datos que es lo mismo que una silla. ¿Cómo mido el valor futuro de una silla? Bueno, si yo necesito ocupar la silla para hacer conferencias, para, ¿no es cierto?, hacer reuniones, para, etcétera, ¿no es cierto? Si no tengo plata, no me queda más que arrendarla. Entonces, y el arriendo va a ser por meses. Entonces, ¿cuánto vale mi silla? Yo digo, bueno, me vale 1.000.000 de pesos la silla. Y lo comparo con el valor del arrendamiento. Y entonces ahí yo decido, ¿no es cierto?, cuánto es el flujo que me genera mi silla. ¿En qué periodo yo voy a recuperar el valor de la inversión? Entonces ahí yo tomo la decisión si comprar o hacer o arrendar la silla. Entonces son valores que usted puede determinar muy fácilmente a través de Excel, buscando la fórmula del valor actual de los flujos futuros. Dice acá, ¿cómo se determina la tasa a utilizar en el valor actual? La tasa puede ser, por ejemplo, hoy día la tasa del Banco Central, ¿no es cierto?, anualizada. Hay una inflación esperada del 2% y entiendo que la tasa del costo del dinero está en 3,5. Entonces, usted puede usar esa tasa como tasa de descuento. También puede usar como tasa de descuento el costo de empresa, que pocas veces he visto en empresas que se determine, pero una forma fácil de hacerlo es entrar a la página del Banco Central y utilizar como política esa tasa de descuento para estos flujos. Los activos por derecho de uso pueden tener activos que antes estaban clasificados en propiedad, planta y equipo y en existencia. Estos activos se les aplica deterioro. Mire, el deterioro, la NIF 36, solo va, ¿no es cierto?, a buscar deterioro en propiedades, planta y equipo, que sería la NIF 16. No hay deterioro en la NIF 40, propiedades de inversión, salvo que, ahí es más complicado la cosa, pero salvo que determinar el valor razonable del activo sea muy oneroso, así dice la norma. Entonces, en ese caso, aplico NIF 36. Entonces, hay una excepción en la NIF 40 para aplicar la NIF 36, pero la regla general es que no se usa la NIF 36, salvo que el valor razonable no pueda determinarse de manera confiable, ¿no es cierto? O sea, oneroso su determinación. Entonces, ahí. En la existencia, el deterioro de valor solo se utiliza cuando, NIF 2, cuando, ¿no es cierto?, es NIF para pyme, y allá la NIF se llama sección 13. En ese caso, ahí, ¿no es cierto?, usted va a utilizar la sección 27, la aplicar a la existencia y el efecto es lo mismo. El registro contable será rebajar la existencia o una cuenta complementaria y la diferencia tendrá efecto en resultado. Buena la pregunta, lo felicito a don Rodrigo. Rodrigo es. Al no haber un activo específico en el mercado, ¿qué puede hacer la mejor evaluación de mercado? Bueno, el costo de reposición. El señor acá no coloca su nombre, pero hay activos, ¿no es cierto?, que no tienen precio de mercado y son activos que son únicos. Entonces, usted va al mercado para saber cuánto vale, ese dato no lo va a encontrar. La norma prevé esa situación y bueno, un valor que válido dice que es el valor de reposición. Y también el valor descontado. Son datos que yo puedo usar para medir el deterioro de valor de algún activo, que no tiene mercado activo. Los felicito, las preguntas están buenas, espero que le haya servido y los sigo invitando para el próximo mes. Sharon. Sí, Alejandro parece que tiene algunos problemas con su audio. Muchas gracias a todos los que participaron y a usted, don Fernando, por su sabiduría y por el tiempo que le dedicó a todos los conectados el día de hoy. Por acá estoy. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Disculpa. Que estaba diciendo que gracias a don Fernando por todas las preguntas que respondió y por la presentación que estuvo excelente.
próximamente le enviaremos a todos nuestros fieles visitantes a los webinars la próxima convocatoria. Sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales para que participen por el libro que estaba recomendando don Fernando con respecto a lo que es la implementación de NIF para pymes, ¿no? Todo una guía práctica para hacer esa convergencia. Es bien sencillo, solamente tienen que seguirnos en la red de su preferencia. Puede ser en Informat SA, en LinkedIn, en Informat SAS, en Instagram, o en Informat SA en Facebook. Nos siguen en cualquier red, dejan el comentario con el hashtag InformatWebinars y mencionan a 2 amigos para que así se enteren de estos seminarios y puedan compartir el conocimiento. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, don Fernando. Excelente la presentación y le estaremos comunicando por correo cuando tengamos el video disponible y el material también. ¿Okay? Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima.